Hola, bienvenidos a un nuevo video de Reciclar Terapia. El día de hoy vamos a rescatar 4 rollos de papel higiénico, los cartoncitos y también más cartón delgado. Recuerda que en la caja de información también vas a encontrar la lista de materiales. ¡Manos a la obra! Vamos a doblar nuestros cartones por la mitad en 2 ocasiones para que queden con una forma cuadrada. Una vez que ya tienen esta figura, vamos a hacer unas marcas para que nos permita cortar a la altura que nosotros deseamos. En mi caso, 2 de los cartones tienen por la parte de atrás 9 centímetros y por la parte del frente 8. Y otros 2 tienen esos mismos 8 centímetros y por la parte del frente tienen 7. Se cortan para que cuando los unas puedan quedar como si estuvieran en un corte completo diagonal. Entonces lo que tiene más altura podrá quedar en la parte posterior y lo que está más pequeño puede quedar en la parte delantera de nuestro portalápices. Vamos a realizar los cortes en las marcas y el pegado por los costados se va a realizar con silicón caliente. Una vez que ya están los 4 rollitos o los 4 cartoncitos unidos, si queda muy salido o mucho le sobró a nuestro silicón, podemos ir afinando esa parte para que no queden esas bolas tan feas con la misma pistola de silicón. Y las uniones de los rollos de papel por el centro, para que no se vea tan mal, los vamos a cubrir. Puedes hacerlo como en este caso lo hice yo con cartapesta, o bien lo puedes hacer como en este caso en todas las esquinas con cinta de papel, para que no se vean esas esquinas en las uniones. Ahora vamos a cortar nuestros cartones para realizar la base de nuestro portalápices. En este caso, como le voy a hacer un soporte para un celular o tablet, pues estoy marcando esas 2 medidas y voy a unir las pestañitas para que sirvan de tope, así como los trozos intermedios. Se están uniendo 2 piezas de cada una y en el caso de las pestañitas son 6 en total para que quede con un grosor bastante bueno y que funcione muy bien el tope. El pegado se está haciendo al igual que de los cartones que fortalecen nuestros costados, y de todo el cartón se hace con pegamento de madera. Se toma la medida de ese espacio que queda entre el primer tope y nuestro portalápices, para posterior a ello ya unir nuestro portalápices con la base. Y vamos a unir todos los cantos igual con cinta de papel para que quede, aparte de muy bien reforzado, cubierta esa unión de los cartones y que no se vea pues feo. El siguiente paso es el pegado de servilleta para dar relieve, y esto lo hago con una mezcla de engrudo casero como siempre y de pegamento de madera al 50%, que como sabes esta técnica se llama cartapesta. Se deja secar y ahora vamos a tomar medida, 2 círculos los marcamos y los unimos por las orillas para formar un óvalo, cuyas dimensiones permitan que se pegue en el centro de cada uno de los 3 costados. Y vamos a cortar 6 piezas en total, vamos a unir 2 para que tengamos en total 3. Y vamos a dejarlo secar con peso para que quede muy bien unido. Después vamos a pintar nuestro portalápices, yo estoy utilizando el color negro. Vamos a dejarlo secar también y ahora vamos a terminar de afinar los óvalos de cartón que tenemos. Junté algunas flores y hojas que tengo muchas aquí por mi casa, entonces las puse dentro de una libreta y le puse un poco de peso para que se secaran. Voy a colocarlas en los óvalos, para ello tomo medidas y ahora voy a ponerle un poco de pasta para resanar paredes, pero también puedes hacerlo con pasta de relieve. Antes de que se seque, terminando de
de dejar un poco plana la pasta, voy a poner ahí las hojas o las plantas que voy a dejar para que se coloquen como adorno y un poquito de pasta para que termine ahí como de pegarse. Puedes utilizar tu dedo o también puedes hacerlo con la misma espátula, el ir como hundiendo muy bien la planta para que se quede muy fija a nuestro óvalo. Vamos a dejar secar, esta pasta no demora mucho en secarse, entonces ya una vez seca la vamos a pegar. Así con ese contraste de color, el negro y el blanco se ve muy bonito, pero yo quería darle un acabado diferente y con una aguada de color negro le pasé encima de los óvalos y lo dejé secar. Por dentro solamente hice un salpicado, el cepillo de dientes únicamente se mojó y se tomó un poco de pintura. Ya el último color que le voy a poner a la estructura es el blanco. Con una esponja a golpecitos lo voy poniendo y dejando la intensidad que me interesa en donde quiero. A las plantas, para resaltar el relieve que deja, le puse un color turquesa y por el frente no le puse ningún óvalo para no engrosar ahí y que no interfiriera con el parado del teléfono. Solamente le estoy poniendo una etiqueta que permite que puedas escribir con tiza o gis. No olvides darle el barniz para proteger el trabajo antes de colocar la etiqueta. Este es un trabajo excelente, rápido y queda muy bonito. Gracias por acompañarme.